Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Bueno, una semana muy particular, básicamente dominada en materia informativa por la discusión por el presupuesto nacional y lo que pasó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, donde finalmente el gobierno, el oficialismo, obtuvo con el acompañamiento de algunos sectores del peronismo la media sanción que estaba buscando, no sin tensiones, tanto adentro como afuera de la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, hubo incidentes afuera y detenidos, ¿no? 26 detenidos en una sesión muy caliente que adentro duró una eternidad y se terminó votando cerca de las 6 de la mañana. Así es, 17 horas. Bueno, y la tensión adentro hasta enfrentamientos entre diputados, ¿no? Sí. Cruces fuertes entre diputados. Uno de ellos, el diputado bonaerense por Córdoba, Nicolás Mazzot, que estuvo ahí de enfrentarse con Moró y con Daniel Filmus. Bueno, dos de la bancada del Frente para la Victoria. Parece que las cuestiones que se dijeron sacaron de quillos a más de uno y que estuvieron al borde de irse a las manos, ¿no? Efectivamente. Sí. Vamos a analizar las distintas aristas, las distintas consecuencias que puede llegar a tener el presupuesto nacional. Así es. Vamos a hablar de la educación. Sí, por ejemplo. Con Juan Simes, titular de la UPC. Vamos a hablar también del impacto en las distintas áreas del Estado. El empleo público. Exacto, el empleo público. Vamos a hablar con Walter Ábalos de ATE. Y también vamos a analizar las derivaciones que puede tener en un sector muy sensible como es el transporte, que, recordemos, se contempla la quita de subsidios para el año próximo. Va a haber unos fondos compensadores que acordaron los gobernadores en medio de esta negociación para ver si obtenían los votos o no el gobierno nacional. Vamos a estar hablando con Gabriel Bermúdez, secretario de Transporte, que ha diseñado el nuevo esquema con el que va a funcionar el sistema de transporte de la provincia y que no tendría y que generaría que no haya un alto impacto por el lado de las tarifas. Bueno, Bermúdez, que esta semana además advirtió cierto retraso en la tarifa de Río Cuarto y pidió a los intendentes, al conjunto de intendentes que tienen en sus ciudades transporte urbano de pasajeros, que actualicen y vayan actualizando las tarifas, dice Bermúdez, porque si no, no va a haber subsidio que alcance. Esa fue la frase que les dejó a los mandatarios de las ciudades que tienen sistema urbano de pasajeros. Bueno, y vamos a analizar también qué pasó con el campo, porque era uno de los actores que estaba en el medio de la polémica en la discusión por el presupuesto, porque les iban a incorporar el cobro de bienes personales. Bueno, parece que al final esto no va a ser así, es lo que definió la negociación de último momento en la Cámara de Diputados, así que, bueno, el campo, por lo menos de este tributo, se salvó. Sí, que venía reclamando por la presión tributaria, no va a estar, vamos a estar hablando de ese tema también. Y vamos a hablar con Mariano Mancinelli, subsecretario de Servicios Públicos de Río Cuarto, después del paro de casi 24 horas del Surbac por unas cifras adeudadas por Cotreco en concepto de adelanto de sueldo, que se originó en Córdoba pero que tuvo impacto en todo el interior. Vamos a hablar con Mancinelli sobre ese paro y además cómo juzgan la municipalidad la actuación, el servicio que está brindando Cotreco en la ciudad con un nuevo contrato que lleva algo más de un año y que debía tener resultados notoriamente más favorables que el contrato anterior. Vamos a ver si Mancinelli, si el gobierno municipal está conforme o no con este nuevo servicio de Cotreco. Vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo Ciudad de Río Cuarto, Cotreco, Higiene Urbana, AEFIP, UPC, Tarjeta Naranja.
Nuevo bloque en Entre Líneas y vamos a hablar ahora de la cuestión impositiva, algo que se estuvo debatiendo y mucho en el Congreso de la Nación y en la previa también al debate del presupuesto que se dio en diputados. Una extensísima sesión, ¿no? Así es. Con debate caliente adentro y afuera. Y afuera con incidentes y detenidos. Bueno, lo cierto es que dentro de las cuestiones que se estaban discutiendo adentro había un capítulo impositivo vinculado al campo. El campo que viene de recibir nuevamente las retenciones de un gobierno que llegó anunciando de que le iba a quitar presión tributaria al sector agropecuario, que le iba a quitar el pie de encima. ¿Se acuerdan de aquella frase que fue memorable en el arranque del gobierno? Sí, también dijo que iba a eliminar ganancias para los trabajadores. Que iba a eliminar ganancias para los trabajadores. Bueno, un montón de cuestiones que después tuvo que revisar y dar marcha atrás. Entre otras cuestiones, las retenciones al agro. Y la novedad era bienes personales también para el agro. Claro. Bueno, allí hubo una catarata de reclamos de la dirigencia agropecuaria que parece terminó dando resultado porque hubo marcha atrás con esta iniciativa. Bueno, de eso vamos a hablar porque está Natalia Ariño, que es economista e investigadora de la Fundación FA. Natalia, gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿era demasiado bienes personales para el campo o era algo que debía aplicar si finalmente se dio marcha atrás? A ver, en el contexto de lo que fue este año, yo creo que, bueno, fue en este momento el hecho de que se haya exceptuado bienes personales del campo fue un guiño también en cierta forma al esfuerzo que venía realizando y que realiza luego que se volvieron a restituir los derechos de exportación, ¿sí? Que no fue solamente a los productos primarios, sino todas las exportaciones en general. Por otro lado, bienes personales exceptúa también a lo que son las unidades productivas, ¿sí? No solo a inmuebles rurales, sino también uno puede ver que en otras cuestiones como que las pymes no pagan tampoco bienes personales y hasta algunos industriales tampoco. O sea que no solamente alcanza el campo, sino que a otros sectores productivos también. Claro, sí. La excepción. Así es. Antes no se pagaba en ninguno de estos sectores y ahora, bueno, tras la media sanción por parte de diputados, se iría avalando esta exención y también pasaría lo que es luego la Cámara de Senadores para que dé el punto final a esto del sector. ¿Qué hubiera implicado bienes personales para los productores? ¿Una presión fiscal todavía más compleja, más una doble o triple tributación? Sí, sin lugar a dudas, el agro hoy por hoy tiene una fuerte carga impositiva. Cuando uno analiza, por ejemplo, los cultivos, ¿sí? Cuando uno ve la soja, el trigo, el maíz, el girasol en su conjunto, por lo menos de 100 pesos que se generan en renta, 61 pesos son de impuestos. Estos impuestos de todos los niveles, ¿no? A nivel municipal, claro, nivel provincial y también nacional, en donde la mayor parte se llevan los impuestos nacionales, la proporción casi del 58%. Entonces el hecho de que se vuelva o que se hubiese pensado en sumar otro impuesto más, estaría castigando mucho más al sector. Y en esto también, ya de por sí, los productores, dueños de campo, pagan un inmobiliario rural, por lo cual bienes personales sobre ese mismo inmobiliario rural se estaría hablando también de una doble imposición, principalmente. ¿Cuánto empeoró esta relación de la que vos hablas a partir de la reinstalación de las retenciones? Bueno, hubo un cambio, por lo menos de 5 puntos. Nosotros, estudios que hacemos en FADA, a través del índice FADA, veíamos que en junio, cuando todavía no se había anunciado esta restitución de los derechos de exportación, estaba en un 55-56% la participación del Estado en la renta. Bueno, estos 5 puntos de aumento, que ahora están en el 61% para el mes de septiembre, que fue la última medición, que fue también cuando se restauraron estos derechos de exportación, fue un impacto importante que se vio sobre todo en el cultivo de la soja, ¿sí? En donde es el que mayor índice presenta. Porque no olvidemos que la soja se había prometido ir reduciendo 0.5% mensualmente hasta fin de año. Se fue haciendo, pero se interrumpió, ¿no? Se fue haciendo, pero se interrumpió y además se adelantó esa baja hasta el 18%, pero se incorporó estos 4 pesos por dólar extra de derechos de exportación. Este es el caso particular de la soja. Después cuando vemos el maíz, el trigo y el girasol, por nombrar algunos ejemplos de cultivo, también se le aplica, pero solamente 4 pesos por dólar. Y que no tenían nada y les cabe esta incorporación. Que tenían 0% de alícuota y ahora se vuelven a restituir este porcentaje. Que bueno, como está atado el precio del dólar, depende de la alícuota, pero por ejemplo, en la soja estaría en torno a
un 28,5% o 28%, depende del precio del dólar, si está entre 40 y 38. Claro, todo va corriendo ahora. Claro, termina siendo algo móvil. Y en el caso del maíz, maíz, trigo, girasol, estaría entre el 10% y el 10,5%. Se habla de que la presión en la soja podría llegar hasta el 33%, ¿esto es correcto? A ver, está dentro del proyecto de ley, sí, que se está discutiendo, y hablaban de que podía llegar como tope entre un 30 y un 33%. Sí. ¿Y eso sería más o menos los valores que tenía en el arranque de esta cuestión? En el arranque, sí. En el 35 que tenía cuando 35, asumió Macri. Macri. Después lo bajaron a 30 y después fueron, deduciéndola. Una de las justificaciones o de las explicaciones para reinstaurar las retenciones tuvo que ver precisamente con el beneficio por el lado del tipo de cambio, ¿no? Se dice, bueno, está bien, pero una cosa es tener un dólar a 17 como existía y otra es tener un dólar a 40. ¿Es en parte justificable por ese lado si se ve la ecuación completa a partir de los ingresos que va a tener el campo por el tipo de cambio? Sí, a ver, esta retención hay que pensar que a medida que aumenta el dólar, la alícuota, o sea, lo que se retiene es cada vez menor. Claro. Por una cuestión matemática, claro, y de relación. Porque tiene un tope. Claro, tiene un tope en relación. Desde ese punto de vista, o sea, no sería tan beneficioso, si se quiere, en esos términos, para el Estado, en términos recaudatorios. No sé, habría que ver bien cómo se va a mover el tipo de cambio, si lo van a seguir manteniendo fijo o en esta flotación que ellos están implementando y que están logrando también bajar el dólar. Ahora con un dólar más bajo, esa recaudación va a ser mayor. Pero digo, a pesar de la mayor presión fiscal, la ecuación con el dólar 40 pesos sigue siendo beneficiosa para el campo. Bueno, depende. Los sectores agroexportadores, por ejemplo, este aumento del dólar, por ejemplo, 40, los beneficia porque hemos estado viendo que el aumento del precio del dólar es mayor que el aumento de la inflación. Por ejemplo, en este último año o en estos últimos meses también. En este último año el dólar aumentó un 120% y los costos de estos cultivos, por ejemplo, hablando del sector agrícola, aumentaron en un 95%. Entonces, ¿esto qué genera? Que haya más ingresos, claro, más ingresos que gastos. O sea, la diferencia entre los ingresos y los costos sigue siendo positivo. El tema es que en el tiempo esto se va licuando porque existe una relación directa entre el precio, el que ingresa, o sea, el precio del dólar, y después hay que tener en cuenta que hay costos de la actividad que están dolarizados y otros en pesos. Los dolarizados ya se sabe que van a ser en dólar, pero los pesos están atados al dólar, ya sea por la situación inflacionaria en la que vivimos, que el paso del precio del dólar a los pesos es más rápido, pero además porque hay costos que están ligados también al precio del dólar, como es el transporte, a través del precio del combustible y a través del dólar. Por lo tanto, entonces, esa brecha es momentánea. En el tiempo. Claro. Se termina siempre licuando a medida que corre y el proceso inflacionario la alcanza. Claro, porque es un círculo vicioso que está siempre de la misma manera. Sí, no siempre es 100% ganancia, eso es lo que voy. ¿Coincidís con el pronóstico que dice que en el caso de que climáticamente el año implique lluvias y no la sequía que tuvimos el año pasado, el campo puede ser uno de los sectores que primero se recupere en medio de la crisis? Bueno, este año fue un año catastrófico en términos de sequía. Castigó muchísimo a los productores, a los cultivos, a los volúmenes de producción. Yo creo que sí, que va a mejorar la situación. De hecho, las estimaciones muestran que va a haber mayor cantidad de hectáreas sembradas, ya sea tanto de soja como de maíz, y que por lo tanto va a haber una recuperación en los volúmenes de producción. De hecho, este año fue muy malo respecto incluso de la campaña anterior. Así que por lo menos respecto a esta campaña seguramente vamos a estar mejor. Vamos a ver si podemos superar lo que fue en la campaña 2016-2017. Natalia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos aquí en Entre Líneas. Las
cena anual de Fada se renueva con Radagast. Show, humor, sorpresas y más. Jueves 8 de noviembre, 21 horas, Complejo Abogados. Radagast. Car 18. Reserva www.fundacionfada.org. Transporte Ciudad de Río Cuarto recuerda que a partir del 1 de noviembre solo se recibirá la tarjeta SatBus. La podrás adquirir en cualquiera de nuestros centros de expendio. Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. Mamá, papá, abuelos, escuchen. Este es un mensaje de salud muy importante para cuidar a los más chiquitos de la familia. Ante el riesgo de que el virus del sarampión y la rubiola se reintroduzcan en nuestro país, comienza una gran campaña de vacunación. Y durante octubre y noviembre, todas, pero todas las niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional y obligatoria de la vacuna triple viral, aunque ya estén vacunados. Es gratis en todos los vacunatorios de la provincia. Busca tu centro más cercano en cba.gov.ar. Con Naranja, comprá en todos los super e hiper del país. En Plan Z, 3 cuotas 0 interés. Todos los días, todo el año. Aprovecha este beneficio exclusivo que Naranja tiene para vos. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. Hey, vecino, vecina. Pagando Hemos al día, tenés importantes beneficios. Si al 31 de octubre tus pagos están al día, bonificamos el 5% en cada factura del pago mensual 2019 o el 10% de bonificación en el pago anual 2019 del total facturado. Tus pagos al día vuelven en beneficios. Hemos, trabajando por una mejor calidad de vida.